Bueno, con esfuerzo hemos realizado una serie de conversatorios que culminan en el día de hoy. Así que lo primero es agradecer a quienes nos siguen, agradecer a los compañeros que hoy van a exponer y agradecer a todos los compañeros que han hecho el esfuerzo para estar en los diferentes conversatorios. La compañera Virginia García Montecoral y el compañero Gustavo Espinosa, que comenzaron este conversatorio, la compañera en el segundo, Cecilia Mancione, y el compañero Roberto Marcarián. Y bueno, Andrés, disculpen, mi memoria está fallando, Andrés Olivetti y Rosana Cortazo. En el día de hoy presentamos a la compañera Fernanda Lanís y al compañero Claudio Carnici. La idea de esto ha sido hacer un análisis desde el punto de vista de lo que nosotros llamamos la emergencia cultural y qué vinculación tiene con la transformación educativa, en un proceso que ha tenido más del análisis de la emergencia cultural que de la propia transformación educativa. Nosotros nos tendremos que encargar desde el equipo que también integra Fernanda, al cual también le tengo que agradecer, Gonzalo Irigoyen, Walter Fernández Val, Daniel De Vita y Fernanda, de hacer esta síntesis que va a ser publicada además próximamente. Estamos haciendo los contactos para que pueda estar en papel, pero seguramente que vamos a tener una edición electrónica. Y además pedir disculpas porque yo pensaba preparar un poco más, pero les estaba comentando aquí que la emergencia cultural se expresa a veces en situaciones de agresión a los centros educativos, y estoy llegando de una escuela que fue robada en estos días y en la cual hemos tenido algunas situaciones bastante complejas. Concurrimos con la compañera Daisy Iglesias a una reunión que se realizó en el liceo de la zona, porque son varios centros educativos, y además le pedimos al responsable de seguridad del Consejo Directivo Central que nos acompañara. Así que estaba un poco disperso para preparar esta presentación. Bueno, yo no tengo, aquí están los currículos de los compañeros. De Fernanda, tengo que decir que la conocí primero en la TD de secundaria, creo, pero hace ya bastante tiempo, en realidad, como compañera de militancia en el proceso que hicimos para la elección que finalmente condujo a que me tocara la responsabilidad de ocupar el cargo de consejero electo por los docentes. Fernanda integra la lista, profesora de filosofía, adscripta, magíster de Flaxo, ¿no? Fernanda. Y en este momento doctoranda de la Universidad de La Plata. Militante feminista, militante sindical. Gracias, Fernanda, por estar aquí. Y de Claudio, tengo aquí un currículum, pero lo vamos a recordar simplemente. Primero, en realidad con Claudio somos como hermanos, porque nos hermanó el fascismo. Fuimos prisioneros políticos los dos y ahí fue que nos conocimos. No hay un vínculo personal más profundo que puede haber otros, pero desde el punto de vista personal y político, ese pasaje por las mazmorras y la situación
situaciones límite a lo que nos llevó la dictadura, nos ha hermanado con un conjunto de compañeros con los cuales compartimos cada tanto un encuentro fraternal. Claudio es escritor, tiene un par de Bartolomé Hidalgo, creo, está bien, algún premio de testimonio y es un destacado especialista en los temas de, yo no sé si decirle de propaganda, como se decía antes, no de publicidad. En mi tiempo se decía que era el secretario de propaganda, pero bien, no creo que necesite más presentación. Además, en la difusión han estado los currículos. Saludo a todos los que han tenido la constancia de seguirnos y bueno, y agradecemos a la prensa la difusión que nos ha brindado en un esfuerzo por poner la discusión sobre la transformación educativa en un plano un poco diferente, que hemos estado haciendo en estos días a través de los medios de difusión también. Nos parece que más allá de discutir la hora más, la hora menos, el enfoque tal o el enfoque cual, lo que tenemos que hacer es discutir las consecuencias que va a tener esta transformación y la concepción que nosotros pensamos que debe tener la educación pública. Así que los dejo con Fernanda. Muchas gracias. Bueno, debo decir que el primer impulso para la realización de este ciclo conversatorio partió del consejero Mazzoni y lo fuimos proyectando y desarrollando como equipo. En algún momento de la planificación pensamos en un cierre que de alguna manera absorbiera y sintetizara las ideas vertidas por los y las ponentes que durante este ciclo generosamente nos brindaron su tiempo, su experiencia, sus conocimientos y saberes. Hoy puedo decir que en función de la calidad, diversidad y complejidad de los discursos que aquí se presentaron, creo que ese objetivo de síntesis fue un poco ambicioso, por lo que hoy no me presento ante ustedes con pretensión sintetizadora, sino para compartir una serie de reflexiones que me despertaron las sucesivas intervenciones de quienes nos acompañaron. Quisiera partir de una breve conceptualización de lo que entendemos por cultura. Sabemos que es un término polisémico que desde distintas aproximaciones teóricas puede interpretarse en forma más o menos acotada, más o menos amplia, poniendo el énfasis en diversos aspectos que la atraviesan. Desde lo antropológico encontramos definiciones descriptivas, historicistas, normativas, psicologicistas, estructurales, incluso genéticas. Para salir del pantano conceptual, al decir de Clifford Geertz, voy a tomar el concepto de ese autor justamente. Siguiendo la definición weberiana del ser humano como un animal que se inserta en las telarañas de significación que él mismo ha tejido, Geertz sostiene que la cultura es esa audimbre. Creamos un entramado de significaciones en el que vivimos y que a su vez nos constituye. Tejemos nuestra propia identidad y la identidad de nuestro pueblo al tiempo que nos movemos en ese entramado. En el proceso de tejer esas significaciones y movernos entre ellas es que se entromete necesariamente la educación. Al interseccionar el desarrollo de la cultura con las acciones educativas, toman relevancia las dinámicas que se generan voluntaria o involuntariamente en los espacios educativos. Dinámicas en las que se procura presentar, transmitir, desarrollar y generar cultura. La participación docente en esas dinámicas es ontológicamente inevitable. Los espacios educativos formales no surgen espontáneamente como situaciones de aprendizaje, ni de generación de cultura, ni de integración. Independientemente del ángulo de análisis, ya sea desde el reproductivismo, de las neurociencias, el constructivismo o las teorías críticas, la educación formal está configurada por una serie de espacios y lógicas específicamente generadas para que
un conjunto de saberes, formas y dinámicas del colectivo social sean puestas en funcionamiento. En este punto me voy a tomar el atrevimiento de utilizar algunos márgenes de la comunicación, en el sentido derridiano del término, para intercalar algunas imágenes, algunos eventos narrativos que espero vengan a reforzar los conceptos teóricos que a modo de reflexión estoy compartiendo con ustedes hoy. Una profesora apretó play en el reproductor de la Ceibalita. Había grabado en su casa, desde el tocadiscos que había sido de su padre y ahora era de ella, uno de los textos incluidos en el disco Musicación 4,5. La voz del corto Buscaglia llenó el aire del salón. La palabra pan, tan frágil en el pico de una paloma. La palabra pan, tan tierna en un pequeño muñeco hecho en la cárcel. La palabra pan, que se queda fraternal sobre una mesa sin mantel. La palabra pan, redonda como el estómago de un niño. La palabra pan suena como un disparo cuando la pronuncia una boca hambrienta. Esta acción concreta, simple pero planificada y comprometida, dio como resultado una multiplicidad de actividades interdisciplinarias que incluyeron música, historia, literatura y una muestra artística en el cierre de esa unidad temática, pero sobre todo permitió a toda una generación escuchar por primera vez la consecuente voz de Horacio Buscaglia. Aun si quisiéramos abandonar la pretensión de formalidad, sea en los utópicos proyectos libertarios europeos o en las comunidades originarias de Centro y Latinoamérica, surgen espacios deliberadamente destinados a compartir tiempo y experiencias entre las generaciones adultas y las generaciones nuevas, y también entre integrantes de las mismas generaciones. Y usando un juego de lenguaje que la polisemia del término habilita, uno de los problemas que surge es la deliberación en y acerca del espacio educativo. ¿Quién, cuándo y dónde deliberó o delibera sobre los cómo, los qué, los por qué y los para qué? La figura docente es constitutiva del acto educativo tal cual lo entendemos en el formato actual de educación formal. La persona docente es arrojada ahí, si se me perdona la digresión existencialista, en una situación que por su propia ontología le es inevitable, al menos mientras decida aceptar esta condición de docente. Por acción o por inacción, por conciencia o inconsciencia, al igual que en el Dasein heideggeriano, podrá transitar estos espacios en forma más o menos auténtica o más o menos inauténtica. Al decir del maestro Julio Castro en El banco fijo y la mesa colectiva, a veces, en los periodos de fermentación, el pensamiento se adelanta a los hechos. A veces, por el contrario, son los hechos los que marcan el rumbo. El profesor de historia prendió la pantalla. En ella la silueta de una persona en bicicleta cargando una guitarra a la espalda sobresaltaba en el fondo blanco. El proyecto Historia de la Música Popular Uruguaya, hoy accesible en formato web en la página del mismo nombre, se concreta a partir del concurso de fondos para la cultura. Al inicio del episodio 5, el musicólogo Coriol Ganorian abre el capítulo diciendo: el momento del 73 es un momento muy particular, porque es cuando empieza a acentuarse la censura y poco a poco se va produciendo el silenciamiento de una generación. En una versión un tanto más comercial y enlatada, la serie de Netflix El amor después del amor presenta en su primer episodio, al minuto 20, un grupo de jóvenes músicos argentinos perseguidos abruptamente por fuerzas policiales, arrastrando pesados parlantes y abultados sobres de guitarra sobre unos desgarbados cuerpos veinteañeros. Estas pequeñas reseñas que dimensionan el impacto de la dictadura cívico-militar en la construcción de la esencia del Uruguay colectivo me recordaron una conversación que tuve con un compañero narrador oral, o cuentero como a él le gustaba denominarse.
Después de presenciar la actuación de un dúo floridense con un nostalgioso repertorio de canto popular uruguayo, coreado con alegría rabiosa por todas las personas que estábamos en ese lugar, me manifestó una suerte de envidia por tener un evento concreto, terriblemente doloroso y sangriento como fue la dictadura del 73, pero que generó una memoria colectiva transformada en arte popular, arte que a su vez mantiene viva la memoria. ¿Qué implica ejercer una docencia auténtica cuando reconocemos la interseccionalidad de la cultura en lo educativo? Primero y antes que nada implica asumir en toda la amplitud esa responsabilidad. Enriqueta Conti-Riquet, Carlos Vaz Ferreira, Pedro Figari, Luisa Luisi, Julio Castro, Agustín Ferreiro, Gesualdo Sosa, Reina Reyes, entre tantos otros y tantas otras, da cuenta con su obra de la fermentalidad presente en la pedagogía uruguaya y su compromiso con la emancipación. Cualquiera de estas líneas de trabajo educativo y de las reflexiones que de ellas emanan, aún en las diferentes perspectivas, coinciden en reconocer la directa responsabilidad docente en cuanto a las acciones educativas y a la transformación de la sociedad. La comprensión de las condiciones reales de existencia en autores para los que esta es de particular importancia, como Castro o Sosa, no se constituyen jamás en excusas para la inacción, sino por el contrario, en punto de apoyo para las transformaciones. Revelando, redobla la apuesta y habla de la responsabilidad ética del docente en la construcción de una realidad mejor mediante el proceso educativo. Inolvidable es el maestro Miguel Soler en una exquisita construcción del capítulo La politicidad del hecho educativo, destacando allí la imposibilidad de la neutralidad del rol docente. La autenticidad de la acción docente implica comprender, aceptar y hacerse cargo de la historicidad y politicidad de cualquier acto educativo, así como de las implicaciones y consecuencias del mismo, que se extiende o mejor se vuelve sinérgica con una responsabilidad cultural. El acto educativo es histórico, político, posicionado, humano y por tanto deliberadamente cultural. Obviar este aspecto es aceptar que alguien más dé la deliberación sobre cómo, sobre el por qué y el qué en el acto educativo. Douglas Adams, en su novela Guía del autoestopista intergaláctico, describe una raza alienígena, la raza alienígena de los bogones, como seres malhumorados, burócratas sin imaginación e incapaces de pensamiento crítico. Lo interesante en esta construcción imaginada no son solo los seres en sí mismos, sino la curiosa característica del planeta en el que habitan. En la bogosfera, cada vez que alguien genera una idea propia, se levanta una pala escondida en la tierra que le pega en la cara. Y sin embargo, a pesar de lo rutinaria de su acción como funcionarios intergalácticos, son de tan elevada efectividad para los objetivos que les proponen que lenta y progresivamente han quedado a cargo de una amplia cantidad de tareas. La técnica docente, en cuanto a la capacidad y creatividad para la transposición didáctica, la variedad de actividades y la riqueza de recursos motivacionales, no garantiza en lo absoluto el compromiso histórico, el compromiso político ni el compromiso cultural del acto educativo. Es posible ser un o una docente de afinadísimas técnicas de enseñanza y al mismo tiempo pararse desde una profunda negación de las responsabilidades extradidácticas inherentes al rol docente. Existe el riesgo de transformarse progresivamente en docentes bogones, eficientísimos aplicadores de recetas, de contenidos y de formas educativas que alguien más, en un invisible movimiento de hilos, les señala. Ululan cursos, talleres, posgrados, doctorados incluso, algunos de ellos fruto de negociaciones con la propia NEP, centrados en formas vacías de procesos reflexivos, vacías de construcciones culturales propias, enlatados de aplicación universal,
Así surgen carreras docentes de aspecto brillante, protegidas bajo el escudo de una eficiente inautenticidad, y que desde la visión de ciertas autoridades públicas deben mantenerse así, inauténticas, so pena de que una hasta el momento invisible pala les golpee de frente en la carrera funcional. La Cruz es una localidad a unos 18 kilómetros de la ciudad de Florida, donde viven poco menos de 1000 personas. El 13 de noviembre de 2019, el pueblo se vio revolucionado por una cantidad inusitada de extraños visitantes, autos oficiales y personas de aires citadinos transitando sus calles. Se inauguraba ese día el memorial al maestro Julio Castro, pero no era un memorial aislado propuesto por algún curul del departamento. El memorial era apenas la frutilla más visible de un proyecto escolar de más de 3 años de duración. En el proyecto Rumbeando Identidades participaron estudiantes de 5º y 6º año, así como de 5 años de educación inicial, y sus maestras, María Eugenia González y Janina Fleitas. Esta última comentó a los periodistas allí presentes aquel extraño día que se trabajó sobre redescubrir las identidades, rescatarlas, pero también construir identidades, porque nosotros también debemos dejar marcas. Junto con escolares y maestras participaron estudiantes de magisterio, incluyendo la lectura de parte de la producción bibliográfica del maestro, las crónicas de las misiones sociopedagógicas y el análisis del marco sociocultural en el que éstas se dieron. Como resultado de la investigación local, se descubrió que en la Junta Local había archivada una placa desde hacía 11 años, porque en 2008 el dueño del inmueble donde había vivido el maestro no había permitido colocarla. Una nueva aproximación a la dueña actual de la escuela, de la casa, que además era madre de una exalumna de la escuela, permitió colocar la placa que identifica el lugar donde le correspondía finalmente. Se intercambió sobre qué hacer con respecto al memorial con una artista plástica de Florida que participó solidariamente del proyecto. Surgió así el memorial, consistente en un pilar que contiene un cuadro de Castro al que se le superponen algunas frases de su pensamiento pedagógico. La invisibilidad de los mecanismos de control al que hacía referencia metafóricamente hace unos momentos a través de la obra de ficción de Adams no es un concepto novedoso. Uno de los aportes destacados del postestructuralismo francés al análisis del control es la idea de que las redes de poder son progresivamente mucho más efectivas cuanto menos visibles son. Cuando el poder frontalmente se presenta, expone su debilidad. El solo hecho de que un colectivo surja y se oponga al poderoso da cuenta de la debilidad de su poder. Los mecanismos de incidencia del capitalismo feroz se han disfrazado en esta modernidad tardía de inocentes corderos o, lo que es peor, de grandes promotores del desarrollo humano. Byung-Chul Han toma el análisis de Foucault, pertinente para el siglo XX, y lo lleva un paso más allá. Salvando mis propias diferencias filosóficas en cuanto al pesimismo determinista en el que desemboca su obra, el filósofo surcoreano describe con gran lucidez las actuales manifestaciones de poder. Afirma que a causa de la negatividad intrínseca al poder disciplinario, este no puede describir el régimen neoliberal, que brilla en su aparente positividad. La técnica del poder propia del neoliberalismo adquiere una forma sutil, flexible, inteligente y escapa a toda visibilidad. La eficiencia de la técnica del poder radica en lograr que el ser humano se someta a sí mismo al entramado de dominación. Busca activar, motivar, optimizar, porque utiliza esa motivación a su favor. El poder en el capitalismo tardío no tiene como principal mecanismo el disciplinar la psique y someterla mediante coacciones y prohibiciones. El poder de apariencia libre y amable que estimula y seduce es más efectivo. El botón de me gusta es su signo identificatorio.
Exige compartir y comunicar nuestras necesidades, opiniones, deseos y preferencias todo el tiempo, en todo contexto. Exige una competencia en habilidades socioemocionales, funcional a las necesidades del sistema y no al desarrollo humano y cultural. Nos sometemos a la red del poder consumiendo y comunicando bajo sus propias reglas. En este marco y en este contexto, la circulación de cultura no tiene cabida, o más precisamente, la cultura que se habilita es aquella que, uniformizada desde las estrategias de los medios financieros internacionales, solo sirve para impulsar el entusiasmo esquizoide de la autoexplotación emprendedora. Los objetivos educativos de estas autodenominadas transformaciones no contemplan ni los tiempos, ni los contenidos, ni los espacios para las dinámicas culturales. Por supuesto que no se opone explícitamente a estas. La confrontación directa debilita al poder porque lo evidencia, como ya dijimos. No encontraremos ningún discurso opuesto al desarrollo de la cultura en los espacios educativos. No es necesario. Curricular y reglamentariamente se evita todo espacio destinado a la generación cultural, mientras que se sobrecargan las dinámicas centradas en los vínculos socioafectivos, emocionales y las lógicas de competencias evaluadas en forma individual. Se exacerba la felicidad universalizada. Este brillo entusiasta del engaño neoliberalista encandila también a docentes, en muchos casos ambas manos del espectro ideológico. Docentes que honestamente se preocupan por sus estudiantes y por el impacto de sus prácticas en los aprendizajes. Tampoco esta estrategia de engaño es nueva. La misma serie documental que mencioné hace un rato, la historia de la música popular uruguaya, en el minuto 23 del episodio 4, la voz de la actual directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, profesora María Inés Ovaldía, enmarca los eventos del segmento siguiente. El 9 de febrero de 1973, las Fuerzas Armadas leen el comunicado 4 y al día siguiente el comunicado 7 en los medios de comunicación. Estos comunicados desconocían a la autoridad del Poder Ejecutivo y recogían algunos postulados de la izquierda con una sutileza no menos importante. Fueron leídos con la canción A Don José, cantada por los lunareños como música de fondo. Corione Janorian pasa a explicar que evidentemente había un juego de engañar a la opinión pública y la utilización de la música ahí fue uno de los elementos de disuasión más importantes para hacer creer aquello que no era en realidad. Más adelante, Washington Carrasco dice con visible molestia al recordar el hecho: nos dolía. Escuchar a los olinareños cantando eso con la placa que te ponían con el escudo nacional y aparte leyendo los artículos, era muy fuerte. Supongo que esto va a durar poco, decíamos en aquel momento. En el mismo estilo de juegos de ilusionismo, también nos duele constatar en las fundamentaciones de ciertos documentos oficiales vinculados a la transformación el uso descontextualizado y vaciado de contenido de las figuras y expresiones de pedagogos y pedagogas de la talla de Julio Castro, Reina Reyes, Pedro Figari, entre otros y otras. La confrontación de discursos suele ser difícil en esos momentos. Mostrar el entramado de poder oculto implica tener tiempo para recorrer la evolución histórica del mismo, y esto se vuelve difícil, si no imposible, en la vorágine cotidiana. Además, padres y madres, bajo una honesta preocupación, buscan para sus hijos e hijas fundamentalmente la felicidad. Y estas transformaciones educativas se presentan como generadoras de felicidad. Debería ser suficiente la opinión fundamentada del colectivo docente para convencer al menos en forma mayoritaria de que este tipo de transformación al servicio del capital es todo menos transformadora de felicidad. No se cuestiona la dirección de un corte con el que un cirujano estirpa un apéndice inflamado, ni se explican los múltiples fundamentos detrás de esa decisión. Tampoco se cuestiona el porcentaje de materiales en la mezcla que el ingeniero civil elige para construir el puente, aun cuando después transitemos sobre él.
Se asume que el profesionalismo no solo está relacionado con la habilidad de realizar la tarea para la que se le asignó en forma explícita, sino también para planificar la mejor manera de realizarla. La figura docente, en cambio, genera desconfianza. Desconfianza alimentada por los discursos de algunas autoridades que muchos medios de comunicación se encargan de reproducir acríticamente, y por afirmaciones livianas y falaces, cuando no directamente mentirosas, que se reiteran hasta el cansancio en las redes sociales. Se intenta restringir el ejercicio profesional docente a una serie de aplicaciones técnicas en el aula. El docente bobón. Tampoco es nueva esta estrategia de fraccionamiento de la función docente. En 1964, Julio Castro debió responder al enfoque economicista simplificador que procuraba supeditar a la educación al desarrollo económico con un enfoque integral, complejizador y cultural de la educación. Más de medio siglo después, se vuelve a recurrir a la fractura artificial del rol docente como elemento de aplicación de políticas en educación. Se hace evidente en el énfasis que las autoridades alineadas con el oficialismo ponen en reforzar un aspecto exclusivo de la formación docente, que es el técnico en aula, y el incesante esfuerzo por hacer desaparecer todo rastro de las acciones colectivas, reflexivas, complejizadoras, críticas y de construcción de identidad. La estrategia reformista del siglo XXI es presentarse con la colorida calidez del entusiasmo. Nadie puede acusar a los impulsos reformistas de no ofrecerle al colectivo docente y a los colectivos estudiantiles una plétora de coloridas propuestas de rápida expedición, casi como un vivo en redes o como un video corto más de los cientos que pasamos en las pantallas a diario. Con respecto a las formas, a los y las docentes se les demanda reforzar las técnicas de enseñanza centrándose en los aspectos socioemocionales, afectivos y motivacionales. En cuanto a los contenidos, la transformación centra sus esfuerzos en contenidos operacionales y competenciales. En cuanto a la motivación pedagógica, asegura que su motor es poner en el centro al estudiante. Esta parece ser la fundamentación pedagógica última, además de absolutamente innovadora: poner en el centro al estudiante. La afirmación de que se pone al estudiante en el centro de la actividad educativa se repite como un mantra mágico que puede exorcizar cualquier duda acerca de los fines y objetivos reales. Cualquier otra fundamentación sobra. Y he aquí el siguiente nudo problemático que creo necesario abordar en este desafío de pensar los vínculos entre la educación y la cultura. Mientras que en el primer nudo implicaba aceptar en toda su plenitud la responsabilidad del ser docente, resistiendo el fraccionamiento del rol, el segundo tiene que ver con la forma en que la dinámica docente-estudiante acompaña esta autenticidad en el ejercicio de la docencia y las formas en que la circulación y generación de cultura se gestan. El Museo de Artes Visuales del Departamento de Florida presentó durante el mes de junio la muestra itinerante de las pinturas de Carlos Páez Vilaró. La muestra era un interesante recorrido histórico por sus distintas etapas plásticas. El tallerista de artes plásticas, Ernesto Casella, Tanguito como le decimos en la aldea, fue el encargado de guiar las visitas. Les va contando a los grupos de escolares y liceales que aprovechan a recorrer la muestra los distintos momentos e intenciones creativas, destacando lo más relevante en cada etapa. A pesar que maneja bien sus habilidades como guía, hay dos cuadros de la muestra que Tanguito encuentra particularmente difíciles de explicar a los y las visitantes más pequeños. Son los cuadros correspondientes al periodo relacionado con la dictadura militar. Sin mostrar nada en forma explícita, Páez Vilaró logra plasmar en esas dos obras una sensación artística bastante opresiva, que sumada al contexto histórico en que la obra debe ser colocada, hace que la elección de Tanguito sea en general dejar pasar al grupo en silencio y continuar con el siguiente cuadro.
hasta que decidió probar algo diferente. Con uno de los grupos escolares, Tanguito se propuso invertir la dinámica y en lugar de describir el contexto y las características de estos cuadros, simplemente preguntó al grupo de niños y niñas, sin aclaración previa alguna, ¿qué les transmiten estos cuadros? Uno de los escolares, de unos 8 años, manos en los bolsillos, la moña bastante desalineada, le dedicó unos momentos de atención al primer cuadro y respondió con inocente precisión: a mí, ese me parece una máquina de tortura. De Nerval Saviani plantea una idea un tanto movilizadora y conscientemente polémica cuando contrasta las metodologías escolares y sus fundamentos con los resultados que estos lograron. Plantea que los movimientos de la escuela nueva, discursivamente centrados en la participación y aprendizajes del estudiante, más que en los mecanismos de enseñanza y objetivos docentes, fue y es fundamentalmente antidemocrática, en cuanto no brinda las herramientas necesarias para el ejercicio de la libertad. El proyecto pedagógico de la Revolución Burguesa, del cual buena parte de los albores del sistema educativo formal en Uruguay es deudor, tenía como objetivos iniciales estructurar los sistemas nacionales de enseñanza, defendiendo la idea de escolarización para todas las personas. Esta era una condición para que se lograra una amplia participación en el proceso político, consolidando así un orden democrático y participativo. Democracia de concepción occidental, patriarcal y burguesa, por supuesto, pero rupturista en cuanto a sus intenciones iniciales de distribuir el poder hasta el momento centralizado. Pero en la medida en que la burguesía fue perdiendo, pero en la medida que la burguesía se posiciona en el lugar dominante, cambia su postura ante la educación. Pierde el interés en dar herramientas para la participación crítica de la construcción social. En ese sentido es que el autor sostiene que a partir de allí, cuando más se habló de democracia en el interés de la escuela, menos democrática fue, y cuando menos se habló de democracia, más articulada estuvo con la construcción de un orden democrático. Por supuesto que el autor no está asumiendo que se enseña democracia a través de prácticas antidemocráticas, pero sí nos obliga a reflexionar acerca del error no inocente que se comete al inferir que un estudiante, que una aparente democratización de las relaciones internas entre docente y estudiante es condición suficiente para la democratización de la sociedad. Esta postura esencialmente olvida que la diferencia en el punto de partida, diferencia que es fundamentalmente cultural, tal como se pusiera previamente. Obviar las diferencias culturales del punto de partida en la dinámica docente-estudiante solo desfavorece las posibilidades del estudiantado para hacerse de herramientas reales de transformación social y cultural. Estratégicamente, el absolutismo de la enseñanza centrada en el estudiante termina condicionando al mismo estudiante en quien dice centrarse, reduciendo sus posibilidades a aquellas opciones que por su propia pertenencia familiar o social le sean permitidas. Se olvida la responsabilidad del sistema educativo formal, especialmente para con las poblaciones estudiantiles más vulneradas, y se mantiene sin mayores dificultades y por la vía de los hechos un statu quo inamovible. El profesor John Ocaño, en un artículo que escribe para el libro compilatorio Educación y Democracia, plantea 3 modelos explicativos para esta dinámica docente-estudiante basado en estas ideas de Saviani. El primero, el que hace mención, desarrollado en la modernidad, al menos inicialmente en el proyecto revolucionario burgués, concibió una pedagogía basada en relaciones de aula en las que el rasgo característico es la desigualdad. Pero para la que toda acción estaba orientada a la eliminación o superación de esa desigualdad. Lo que determina esa desigualdad para el autor es la posibilidad de contar o no con herramientas culturales, con instrumentos teóricos y prácticos con los cuales se puedan tomar decisiones adecuadas. Esa desigualdad inicial tiene que ser superada con la acción pedagógica.
en una nueva práctica social renovada donde tanto el docente como el estudiante estén en mejores condiciones de transformar la situación de partida. En este esquema, el colectivo docente ocupa un lugar de privilegio, en el decir de Ocaño, desde donde puede y debe pensar y decidir sobre la propia relación pedagógica, que supone también el privilegio de poseer los instrumentos teóricos y prácticos que permiten pensar, teorizar sobre qué o sobre quiénes hay que tomar decisiones. Ahora bien, mientras en el espacio pedagógico esto puede pensarse como un privilegio, en cuanto si la escuela cumple bien con su cometido, habrá puesto en manos de todos y de todas los instrumentos teóricos y prácticos para ejercer su ciudadanía. En un segundo modelo, es el de la escuela nueva, ya no era necesario constituir al estudiantado en ciudadanos y ciudadanas capaces de generar transformaciones en el sistema, sino más bien en desarrollar las potencialidades de cada uno con el fin de su integración a la vida social, tal cual ésta se presenta. En este modelo pedagógico, el de la escuela nueva, el conocimiento y la cultura se relativizan como herramientas para la transformación de la vida social. Citando ahora a Saviani, se desplazó el eje de la cuestión pedagógica del intelecto hacia el sentimiento, del aspecto lógico hacia el psicológico, de los contenidos cognitivos hacia los métodos o procesos pedagógicos, del profesor hacia el alumno, del esfuerzo hacia el interés. Todo esto generó una efectiva democratización de las relaciones internas en el aula, pero solamente aquellos sectores que ya contaban con capacidad de inversión para crear las condiciones materiales y estructurales adecuadas pudieron aprovechar las bondades de esta nueva pedagogía. En tercer lugar, el profesor Ocaña plantea un esquema de escuela tecnicista en el que se busca articular el sistema educativo, el sistema escolar, con las necesidades del sector productivo, basándose en un modelo de industrialización y producción de bienes con alto contenido tecnológico y empleo intensivo de recursos humanos calificados. La escuela pasa a ser concebida como un instrumento eficaz para la incorporación efectiva de grandes masas de trabajadores al proceso de producción. Esta versión tecnicista de la pedagogía burguesa de la modernidad tardía presenta un esquema de relaciones aparentemente horizontal, al igual que el anterior, pero en el plano de la decisión se encuentra fuera del aula, en una estructura técnica donde se define todo el proceso. Las decisiones que determinan lo escolar ya no recaen en los colectivos docentes, sino en un conjunto de expertos o técnicos externos al aula. Es así que en la medida que todo se define técnica y objetivamente, la educación es concebida como un proceso neutral, desideologizado y pretendidamente apolítico. Nada nuevo bajo el sol de las pretendidas innovaciones educativas. Los modelos neocapitalistas repiten recetas que podemos rastrear decenas de años para atrás. Y al menos en la historia de la educación uruguaya, cada uno de esos embates encontró un posicionamiento firme de los colectivos docentes organizados, que desnudaron una y otra vez las raíces ideológicas que sostenían las coloridas ramas discursivas. Y en la discusión actual, en este 2023 tan desafiante, estos 4 encuentros de reflexión y de discusión organizados por nuestro equipo de instancias del consejero Mazzoni han permitido abordar aspectos de la cuestión educativa que, por su complejidad y por el necesario desarrollo temporal que éstas demandan, quedan relegados en la discusión de la agenda habitual. La relación entre cultura y educación se vuelve de fundamental importancia. Me permito, para terminar, leer un párrafo de Saviani que posiblemente resume las ideas centrales que he intentado compartir con ustedes hoy. El dominio de la cultura constituye el instrumento indispensable para la participación política de las masas. Si los movimientos de las capas populares no dominan los contenidos culturales, no pueden hacer valer sus intereses y quedan desarmados contra los dominadores, que se sirven exactamente de estos contenidos culturales para legitimar y consolidar su dominación.
Pero para poder realizar ese movimiento en el peso del manejo de las herramientas culturales de liberación, es necesaria una escuela que se proponga en forma activa dicho objetivo. Muchas gracias. Bueno, Claudio. Bueno. Bueno, en realidad siempre que he tenido enfrente a docentes no han sido finales muy satisfactorios de mi vida. Así que espero que en este caso por lo menos, bueno, hay docentes enfrente también, por lo menos ya no aburrirlos es todo un desafío. Yo quiero agradecer al equipo de consejero Julián por la invitación a este ciclo. Para mí, naturalmente, es un honor estar aquí y poder compartir con ustedes estas reflexiones, más allá de cierto sentimiento de impostura que me ataca después de haber escuchado a las expositoras y los expositores en anteriores encuentros y ahora a esta expositora que nos acaba de hablar. Pero como sea, esta invitación me dio la posibilidad de ordenar algunos pensamientos, preocupaciones, dislates que han estado sin duda merodeando algo tumultuosos mientras miraba desde la tribuna algunos deterioros en aspectos fundamentales de la vida y de la sociedad. Bueno, como ustedes saben, y lo hemos escuchado ahora, hablar de cultura, y hacerlo brevemente, lleva implícito un primer escollo que consiste en dar un marco de interpretación a esta palabra con múltiples significados. Así que voy a intentar, sé que con poco éxito, precisar los márgenes de esta definición, por momentos inabarcable, y luego comentaré dos inquietudes. Una es la sensación de estar habitando un mundo desbordado de respuestas utilitarias, por lo que ha perdido interés en las preguntas. Y otra, el vaciamiento cultural que esto representa. Entonces tenemos las múltiples culturas. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, la palabra cultura designaba la tierra cultivada. En el Renacimiento empezó a definir a las personas cultas como personas formadas en la literatura y en el arte, es decir, cultivadas. En el siglo XVIII llegó la Ilustración y empezó a definir el conocimiento ilustrado. Luego llegó a marcar también los buenos modales y las costumbres en el siglo XIX, y en el siglo XX adquirió estas múltiples acepciones, como si fuera un solo río que le aparecieron cientos de afluentes o un solo árbol al que le crecieron ramajes dispersos y frondosos. De tal manera que terminó resultando una polisemia que, aunque complementaria, resulta a veces confusa y dificulta el análisis entre tantas interpretaciones. Joseph Kissel, un lingüista y antropólogo norteamericano, planteaba delimitar el concepto de cultura de forma, decía, que incluyera menos cosas y revelara más. A mediados del siglo XX, un investigador tesonero, pertinaz, había encontrado 167 definiciones de cultura. Hoy debemos andar en bastante más. Las diversas disciplinas a través de la academia y de la vida misma, con el afán de analizar los comportamientos, hábitos, valores, conexiones, en fin,
la expresividad identificadora de los seres humanos en sociedad, recurren al paraguas generoso que ofrece esta palabra. La antropología, la sociología, la psicología, la educación, naturalmente, el arte, las manifestaciones creativas y los fenómenos expresivos populares, que significan, por ejemplo, la televisión, la moda, todo allí bajo el mismo paraguas. Dicho esto, la emergencia, concepto clave en el título que se le dio a este ciclo, se la atribuyo aquí fundamentalmente a la cultura antropológica como madre amorosa y terrible de todas las otras culturas. Y esbozaré por qué. Para empezar, cultura está entre las palabras más invocadas, tal vez junto con la libertad y sus infinitas y contradictorias variaciones. Estamos asistiendo a una feroz, por ejemplo, que nos llega desde la otra orilla, ¿no? Y a pesar de ser reconocida por el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Culturales, incluyendo el de disfrutar de las artes y compartir los avances científicos y sus beneficios, ella ha sido sistemáticamente postergada como consecuencia de otras emergencias. Refiero acá a la cultura, no a la libertad, porque me quedé colgado con el personaje de nuestro pueblo hermano. Entonces resulta curioso que, siendo como es una definición habitualmente usada como ropaje de fiesta, como ornamento infalible de cualquier discurso y como un paraguas bajo el cual se acumulan definiciones sociológicas, educacionales o psicológicas, sus imperiosas necesidades no tengan la atención de parte del Estado que ella se merece, pero ni siquiera de las comunidades. Yo me permito señalar que hoy, como en los encuentros anteriores de este ciclo, fuimos muy pocos y se los convocaba y se las convocaba a través de la emergencia cultural. Es grave. Así que el blindaje que significa la cultura para una sociedad se ha debilitado. Se comenzaron a borronear valores, a desaparecer inquietudes colectivas, a fomentarse el individualismo, y al final quedamos con todos nuestros avances científicos y tecnológicos siendo rehenes de nuestra propia ceguera y dejando que un GPS, formidable herramienta, por cierto, por ejemplo para los despistados como yo, nos esté orientando hacia una ruta que lleva a ningún lado. Cada vez que se habla de los problemas de inseguridad, violencia en cualquiera de sus formas y sobre todo educación, me pregunto por qué no se comienza reflexionando, aunque algunos lo hagan, estos genéricos siempre comote pecados, ¿no? Cuando pasa por el costado de las excepciones, no se comienza reflexionando acerca de la cultura como el núcleo duro de donde emergen las catástrofes más llamativas. Porque ese es el alien, el monstruo con el que la injusticia, los intereses mezquinos y la ignorancia fecundaron la sociedad en medio de los vendavales neoliberales y de algunas o de muchas distracciones progresistas. Julián acaba de llegar, me comenta, de una escuela que fue
vandalizada, robada. En fin, mientras el tema cultura en su transversalidad disciplinaria no se atienda, no vamos a tener soluciones de largo plazo. Cualquier solución que se pretenda sin atender ese núcleo contaminado, ese alien fecundado, decíamos, por la injusticia, por otras cosas, cualquier solución será transitoria y concluirá canibalizada por la propia causa que se intenta combatir, el deterioro cultural. La civilización sin blindaje cultural se desvanece. Desde el principio de los tiempos, pero particularmente en este último tramo de la historia, vivimos en un mundo de abundantes migraciones que aceleraron los procesos de mezclas culturales, de hábitos, de costumbres y, en consecuencia, de producción creativa artística. Y el resultado ha sido maravilloso. La cultura siempre fue un animal en movimiento, fue nómade y en transformación permanente. Pero también la resistencia natural a esos procesos es un reflejo que intenta reverdecer la construcción pretérita de la tribu y es clave en el mantenimiento de esa diversidad que expresan los lugares diferentes del mundo, las infinitas variantes del ser humano y su producción, sus creencias, sus fábricas de bellezas ignotas. Por eso es fundamental la reacción permeable que ante la cultura sean capaces de sostener las comunidades, la sociedad. Y es fundamental cómo la estimula, la ordena y la atesora el Estado. Una política que deja abiertas las puertas para la cultura que llega, que al mismo tiempo proteja los rasgos identitarios, no como una actitud simplona de provincianismo chauvinista, sino para que el mundo no corra el riesgo de ser un solo templo, un solo paisaje, una sola aula, en fin. Hacer que la cultura no termine por equivaler a la civilización, ya que ambas cosas son diferentes. Cultura no es civilización, sino que es la garantía de su viabilidad, el sostén moral que la contextualiza y le da sentido a la cultura. Perdón, a la civilización. De un modo algo caprichoso y no referenciado, podríamos decir que civilización tiene correspondencia con la humanidad en su conjunto, que no tiene límites geográficos y que se vincula a los desarrollos alcanzados por la ciencia y la tecnología. La cultura, mientras tanto, está referenciada por los rasgos más identitarios de los grupos humanos y mayoritariamente, aunque no siempre, delimitada geográficamente. Pues bien, un mundo sin diversidad, consumido por la civilización, sería lo más parecido a un fútbol sin arcos, un océano sin olas, una torta frita sin grasa. Un no lugar, como lo nombraba Marc Ogier hace unas décadas atrás, donde se pierde la identidad y se generan esos espacios de tránsito impersonales por obra de la modernidad. Hoy la civilización complejiza el reflejo cultural con la tecnología aplicada a la información y a la comunicación, cuyo trayecto tiene una cantidad enorme de implicancias positivas, por cierto, pero también negativas. Data Never Sleep es una página que analiza, una plataforma que analiza el comportamiento del usuario de Internet y examina la cantidad de datos que se generan cada minuto en las aplicaciones y plataformas más usuales como Google, Instagram,
Amazon, Netflix o Spotify. Netflix emite 97.222 horas de video. Más de 4 millones de visitas por minuto hay en YouTube. Y se cargan 400 horas de video en esa plataforma, cada 60 segundos. 49.380 fotos se suben cada minuto. Los usuarios han enviado más de 300.000 tweets por minuto durante el año pasado. Hoy es una red decreciente, tal vez sean menos, pero seguro están más en otras redes. Y Google, en cada minuto, en Google se realizan más de 3 millones de búsquedas. Cambiamos el micro porque se está acabando la pila ese. Hola. Más de 3 millones de búsquedas. En enero del 2023, es decir, hace menos de un año, 100 millones de personas usaban el chat GPT. Es de pensar que este dato, en el marco de esta modernidad que nos hace esclavos del tiempo, nos hace tomar una perspectiva y nos genera una sensación diferente, ¿verdad? Cuando transcurrió menos de un año, probablemente, si hoy fuera a averiguar cuál es el dato, serían varios cientos de millones más de usuarios del chat GPT. Por lo tanto, lo podríamos vivir como casi una década que hubiera transcurrido. Paulo Freire se preguntaba, entre otras cosas, y mientras tomaba perspectiva sobre el siglo XXI, qué tipo de educación necesitarían los hombres y las mujeres para vivir en este mundo tan complejo de globalización capitalista de la economía, de las comunicaciones y de la cultura, y al mismo tiempo de resurgimiento de los nacionalismos, del racismo, de la violencia y de cierto triunfo del individualismo. Y esta interrogante no es ni más ni menos que un desafío para la emergencia cultural que cualquiera de sus excepciones estamos viviendo. Las respuestas son frágiles. Las preguntas más esenciales, tal vez como la que acabó de citar mi querida Paulo Freire, son las que colaboran en la contención cultural. Porque la interrelación en las sociedades necesita respuestas, aunque sean fallidas. Pero esta, la de hoy, no son fallidas. Son respuestas superficiales, sesgadas, interesadas y funcionales. Son, en fin, pseudo respuestas. Y esto sucede porque dejamos que las preguntas se fueran diluyendo en la inmensidad de la historia, como si ya hubieran sido todas formuladas. Tanto es así que muchas veces, no siempre, claro, cuando sucede que alguien osa formular una pregunta, esta es de una liviandad que aturde, o de una funcionalidad sin aporte ni elaboración crítica, y que termina por obtener respuestas a su altura. Vivimos una era que estimula descaradamente el pensamiento confortable, domesticado, y los avances científico-tecnológicos que sin duda la humanidad ha tenido parecen disimular esa realidad como si ellos fueran la coronación de un estado superior de nuestra especie y no apenas herramientas para su desarrollo. La revolución científica-tecnológica cometió una profunda transformación que expresa en gran medida el talento para el bien que tenemos los seres humanos, pero al mismo tiempo da la impresión de estar arreándonos hacia un pastoreo infame, hacia la liviandad intelectual y hacia la ausencia crítica profunda. A pesar de esto, es pertinente que a esta altura aclare que no creo en los futuros distópicos, en los que pareció encerrarnos esta civilización
esos que cada tanto nos presenta la ficción y también la realidad cuando se ensañan. Yo los veo fundamentalmente como una alarma, no como una premonición. Somos homínidos con un instinto de conservación capaz de hacernos frenar al borde del precipicio y de no dejar que nos colguemos de las ramas macetas. Tenemos los genes mandatados para la sobrevivencia de la manada, del rebaño, de la bandada. Eso sí, tentamos la catástrofe permanentemente con nuestros sinsentidos, con los individualismos florecientes, con la concentración de la riqueza, con el maltrato a la naturaleza, con las reiteradas ausencias del humanismo, con la falta de preguntas, que era a lo que me estaba refiriendo, y con la despresencia intelectual de estos tiempos, en los que no se va en general más allá de la búsqueda de una información que no depara conciencia crítica ni sabiduría. La civilización que se construyó a través de las preguntas que se formulaban desde la cultura vive poniendo en peligro a la humanidad a través de respuestas trascendentes. La contemporaneidad nos acuda respuestas a preguntas que no formulamos, muchas más respuestas de las que somos capaces de retener biológicamente, y respuestas de una liviandad utilitaria que asusta. El viejo, querido y legendario Bob Dylan ya decía con persistencia de estribillo hace 60 años o más que las respuestas estaban en el viento. Hoy, embadurnando su lírica transgresora con nuestra realidad más terrible, podemos decir que las respuestas están en cualquier teléfono inteligente, en cualquier iPad, en cualquier computadora, en el multitudinario, incalculable grosor de información que contiene Internet. Un avance para la humanidad, sin dudas, pero que entraña un peligro no suficientemente discutido, y ese es el problema con la cultura, respecto al confort intelectual que todo esto provoca. Porque la respuesta que encontramos en los dispositivos electrónicos, o las que vamos a buscar en general, son, como dijimos, las que necesitamos en nuestra cotidianidad, esas, las funcionales, mientras que las otras, las trascendentes, siguen estando en el viento. Viejo y sabio Dylan. Esta realidad, un poco en broma y otro poco en serio, también está creando una memoria sin musculación. Y al final de aquellas maravillosas discusiones ocio-recreativas sobre fechas, nombres de presidentes, nombres de capitales de países africanos, títulos de películas, bueno, también cantidad de copas Libertadores ganadas. Se nos terminaron esas discusiones socio-recreativas. Ahora las vamos a buscar ahí. Tener toda la información que necesitamos para solucionar la cotidianidad significa un acto de quietud mental riesgoso al que por el momento no nos estamos resistiendo, y peor aún, estamos estimulando a través de los procesos de transformación cultural a los que empuja la propia civilización.
Decía Zizek, crítico cultural y filósofo esloveno, si el universo modernista es el universo oculto tras las pantallas, el universo postmodernista es el universo de la confianza ingenua en las pantallas que yace irrelevante en la búsqueda misma de lo que está detrás. Y llegamos al vaciamiento cultural para ir terminando. Pertenecemos a una civilización tendiente a evitar las preguntas esenciales y que busca entre algoritmos información utilitaria. Es obvio que estos no son procesos de preguntas y respuestas que implicarían otra complejidad y traerían en ciernes el pensamiento crítico. Hoy tenemos una contemporaneidad seducida por el resplandor tecnológico que, deliberadamente, en parte y en parte devorada por su propia invención, no termina de asumir los riesgos de la falta de un contrapeso que, sin lugar a dudas, está en el lugar que la cultura y la educación deben, pueden y van a ocupar en la sociedad. Pero, lamentablemente, vivimos una realidad que nos ha encontrado mirando hacia otro lado. Las últimas noticias recibidas respecto a los cambios en las asignaturas en nuestro país, por ejemplo, dan la impresión de dejarse arrastrar por esa violenta corriente que ya nos condujo a un estado de emergencia y que promete más. El utilitarismo es la peor de las opciones a mediano y largo plazo en una sociedad que necesita sí o sí formularse desafíos cognitivos capaces de amortiguar la máquina irreflexiva, algorítmica y perezosa de la actualidad. Bien, aunque parezca contradictorio, se me hace necesario aclarar que soy un convencido que vivimos en un mundo infinitamente mejor que el que teníamos. Es verdad que asistimos a realidades tremendas como la concentración de la riqueza que se aceleró de forma obscena, la depredación del ambiente, gobiernos que en el mundo se embarcan en cleptocracias, una palabra que aprendí hace poco, me encantó, cleptocracia, no la conocía, cleptocracias impunes, corrientes migratorias que nos han dejado de las imágenes más tristes de las últimas décadas, poderes que, como señala el filósofo italiano Bifo Berardi, no están en ninguna parte y al mismo tiempo están en todas partes. Pues bien, a pesar de todo ello, es imprescindible que cada tanto confrontemos lo que somos como especie con lo que alguna vez fuimos. Es la forma más elemental de saber cuánto avanzamos o cuánto retrocedimos. Y en ese sentido, a modo de ejemplo cercano, podríamos afirmar que la región aumentó la cantidad de gobiernos elegidos democráticamente, que hay una mayor conciencia de género en amplios sectores de la sociedad, que hay una valorización mayor del pluralismo político y cultural, y que en nuestro país en particular durante la década pasada se fortalecieron algunos derechos básicos de la ciudadanía impensables 2 décadas atrás. En medio de esta contemporaneidad que sí es tormentosa y contradictoria, hay muchos hechos cargados. Pensemos en la tecnología aplicada a la medicina, por ejemplo. A mí me gusta mucho hablar de la cirugía de cataratas, porque tiene una historia en la humanidad tremenda, ¿no? En la cual, con elementos filosos, se dejaba el 70% de los pacientes ciegos y un 30% con mayores problemas de visión de lo que tenía. Y hoy la cirugía de cataratas son 10 o 20 minutos de cirugía con un 95% de éxito posible. La civilización, que era de lo que hablábamos, ha evolucionado. Al mismo tiempo, lo que ya dijimos, ante el persistente vaciamiento cultural, esta evolución puede devenir en calamidad.
Sí, claro que podríamos explicar de forma parcial esta hipótesis de que vivimos en un mundo mejor, más desarrollado tecnológicamente y con formidables soluciones en muchos aspectos. Pero eso no significa, lamentablemente, que el mundo sea mejor, que sea más justo y que sea más humano. Porque el corazón de la civilización, que es la cultura, en su sentido más amplio, fue y es desprotegido. Porque cuando las curiosidades de fondo comienzan a apagarse, cuando la inquietud verdadera acerca del destino de la humanidad se adormece, las preguntas comienzan a industrializarse y las respuestas son cada vez más frágiles. Y al final, a conciencia o no, se termina orientando la educación hacia una zona utilitaria y funcional a las necesidades de esa realidad. La educación es otra víctima del gran desconcierto cultural al que nuestra sociedad está sometida y se naturaliza así la trinchera lógica de contención de estos procesos de vaciamiento de las reservas culturales. Esa trinchera es la ecuación, y discúlpenme que me meta. La pregunta central ante esta emergencia sería entonces, ¿cómo hacer para que la cultura deje de ser un concepto ornamental, una vestimenta de fiesta, una palabra que enriquezca apenas los discursos? Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio. Y vamos a pasar otra vez la palabra a Fernando. No sé si teníamos alguna desde las... ¿Preguntas? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguna cosita? Yo quería dar una Sí. Bueno. después de... Para que yo te Bueno, les pido disculpas por intervenir otra vez. Me encanta Claudio, un ser humano que dice fuerte, que cree que vivimos en un mundo infinitamente mejor, porque cada vez que yo digo eso me tiran con ladrillo. Somos dos. Somos dos, por lo menos somos dos. No, digo, habría muchas cosas para decir de todo el ciclo. Hay grandes cosas que tuvieron pocos actores, o que tuvieron pocos visitantes, o que tuvieron pocos protagonistas cuando se vieron. Así que sí, es un desastre. Yo estoy de acuerdo con vos. Por algo vengo y por algo veniste vos, pero digo, creo que se va a replicar. Se replica y se va a replicar. Y precisamente pedí la palabra para felicitar a Julián y al equipo, que no tienen que decir que es un equipo porque es un equipo. No hay los hechos son muy testarudos, palabras atribuidas a Napoleón I y a Lenin después, algo similar deben haber hecho, pero actuaron en consecuencia, y realmente es un honor tener un consejero electo que fue el único que hizo una cosa así. Yo, digo, tengo la camiseta y además vivo FENAPRE, que eso va más allá del tema que hizo del Nacional de Peñarol, vivo el tema, sé que FENAPRE se ha intentado, pero evidentemente es otra cosa, es desde otro lugar, digo, y nunca se había hecho una cosa así, jamás. Desde que hay consejeros nunca se hizo, ¿vos te acordás? Que has estado con todo. No. Nunca se hizo una cosa así, por lo tanto, mi mayor felicitación. Quería solamente reivindicar algo, porque acá se ha nombrado a un conjunto de pedagogos nacionales y que en general terminan con Reina Reyes. Soler tiene la condición de su enorme longevidad, a los 99 años lo llevó la pandemia, y creo que los 99 años también, pero digo, Soler ha
han dado un siglo y por lo tanto también se lo nombra. Pero a mí me interesa especialmente nombrar a alguien que es un gran olvidado, fue un gran militante y tuvo la característica de pasar por primaria, por secundaria y por formación docente, que es Rubén Yáñez. Digo, hay que empezar a estudiar lo que dice Rubén. Tuve el honor, el brutal honor de ser su alumna en algún momento en la parte de posgrado, y realmente las clases duraban 4 o 5 horas porque vos no te levantabas de la silla. Independientemente de que por ser un buen docente, porque creo que contribuyó a una gran formación. También estuvo en las misiones pedagógicas, y nadie lo nombra. También estuvo con su primera esposa, con Lila Ramos, ¿verdad? Hicieron una serie de innovaciones, ayudaron en una serie de cuestiones, y hay un libro hay libros de Rubén Yáñez que han quedado como perdidos, digamos. Entonces sería una cosa interesante de rescatar. Me interesaba decirlo públicamente. Y bueno, y muchas gracias acá a todos, a la barra. Nada más. Bueno, yo acuso recibo del aporte de Rubén Yáñez y voy a decir unas palabras finales en representación del equipo. Tal como mencioné al principio, los objetivos iniciales de esta serie de encuentros se vieron desbordados y transformados por el propio devenir de los sucesos. Nuestra idea era proyectarnos hacia la comunidad con una propuesta enriquecedora del debate respecto a las relaciones entre educación y cultura, en este particular contexto de reforma o transformación educativa. Pero lo que también sucedió es que el propio equipo se vio enriquecido y fortalecido en el proceso de discusión que en estos meses implicó la planificación y evaluación de cada actividad en particular y del ciclo como totalidad. Nos permitió profundizar nuestra percepción del proceso de reforma desde lo conceptual, habilitando una mayor agudeza frente a las implicaciones de aquello que se presenta como técnico, apolítico y desideologizado. Evidentemente esto redunda en una mejor realización de la tarea que nos ha sido encomendada por los y las docentes y los colectivos organizados que pusieron en nosotros su confianza. La acción debe fundarse en una fuerte base conceptual. En este sentido, deseamos agradecer en representación del equipo y también desde lo personal a Virginia García Montecoral, a Gustavo Espinosa, a Cecilia Mancione, Roberto Marcarián, Rosana Cortazo, Andrés Olivetti, a quien hoy nos acompaña Claudio Invernici, por su compromiso con esta propuesta, por su generosidad y profesionalismo al realizar sus participaciones, por su mirada crítica poderosamente fundamentada y por los valiosos aportes conceptuales, experienciales y humanos que nos fortalecen para seguir en la lucha que hemos asumido y que continuaremos asumiendo en defensa de la educación pública. Y muchas gracias a quienes nos están acompañando virtual y presencialmente.